Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a la palabra de Dios, al Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículo 37 y 38. Evangelio según San Lucas, capítulo 37, capítulo 20, verso 37 y 38. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la escritura, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia para alabar y bendecir el nombre maravilloso de tu Hijo amado. Gracias, Dios, por la bendición que nos das de estar aquí en tu casa. Permite, Señor, que en esta tarde tu palabra, Señor, llegue a nuestro corazón y que nos permita a través de ella, bendito Dios, crecer y conocer más de ti. Gracias, bendito Dios, y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. En estas semanas que han estado pasando, hermanos, cosas que me han dolido en lo personal, porque me han dado noticias de hermanos que han muerto, que han fallecido, que han partido con el Señor. Y no solamente de hermanos, sino también familiares. La semana pasada estuve platicando con algunas personas y tuve la oportunidad de hablarles de la palabra de Dios, principalmente con respecto a lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Y ellos me decían que cuando la persona muere, pues ya se acabó para ellos su vida. Y yo les comentaba que no era así, que no es como están pensando ellos. Incluso algunas personas me han llamado, algunos hermanos, para preguntarme, amén, con respecto a qué sucede cuando una persona muere. Por eso yo en esta tarde, hermanos, quiero compartir este mensaje que yo le he titulado ¿qué hay después de la muerte? Amén. ¿Qué hay después de la muerte? Principalmente porque hay muchas personas que se preguntan ¿por qué morimos? Muchas personas también se preguntan ¿qué hay después de morir? Es una interrogancia que hay en sus corazones y en sus mentes, el saber qué hay después de partir de esta vida. Principalmente porque para muchos esto es un gran misterio. Amén. Es algo que no han podido ellos comprender y entender qué es lo que hay después de partir de esta vida. Aun cuando se han tratado de hacer experimentos base a lo científico para saber qué es lo que hay después de que las personas parten de esta vida, amén, todo, amén, ha sido inútil. No se ha podido investigar ni saber qué es lo que hay
después de morir. Incluso la palabra de Dios, hermano, nos habla, por ejemplo, de la hija de Jairo, que murió. Y que Jesús, el Señor Jesús, la trajo a la vida. Pero ella no nos especifica qué es lo que ella vio cuando partió de este mundo. Otro ejemplo lo tenemos en la vida de Lázaro. También el Señor lo resucitó porque dice que ya habían pasado 4 días. Al grado que ya su cuerpo ya expedía olores ya malos. Y ni aún así Lázaro, hermanos, explicó qué es lo que él vio después de que él murió. Por eso se han hecho infinidad de cosas para tratar de lograr entender esto. Una de las cosas es que el ser humano se ha hecho 3 preguntas a las cuales no ha podido responder. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Son 3 preguntas, hermanos, que han cuestionado la vida de los seres humanos. Incluso han intervenido grandes pensadores, grandes humanistas, filósofos renombrados. Han tratado de darnos una respuesta a todo esto, pero todo, hermanos, ha quedado en el aire. Por ejemplo, nadie puede darnos una explicación con respecto a lo que hay después de morir. Hemos escuchado infinidad de teorías, diferentes opiniones. Incluso hemos escuchado testimonios de personas que han dicho que han estado en el infierno y que han estado en el cielo. Pero la realidad, hermanos, es que no ha habido una satisfacción realmente que llene, amén, la vida del hombre a través de estas preguntas que constantemente se cuestionan. Ese es un tema que ha surgido en muchos tiempos, en todos los tiempos. Por ejemplo, los egipcios también creían que había vida después de esta vida. Amén. Que había vida después de esta vida. Ellos dicen, amén, ellos creían que había vida después de la muerte. Ellos creían que al enterrar juntos a sus difuntos tenían que enterrar comidas, objetos de valor, de importancia, que les ayudaría a tener éxito en la siguiente vida. Pero también los mayas creían que cuando un integrante del grupo moría, lo envolvían en una mortaja y le llenaban la boca de maíz molido y cuentas de jade, pues siendo estas sus monedas, le servían para tener que comer en la otra vida. Y así como ellos, hay muchos grupos que también tienen un concepto, ¿verdad? Que hay vida después de esta vida. Pero todas estas cuestiones o todas esas preguntas, hermanos, que se han hecho, amén, todas estas creencias que hay, pero la única que puede respondernos con respecto a qué es lo que hay después de partir de este mundo o después de dejar esta vida, la única que puede respondernos es la palabra de Dios. Hay un texto en la Biblia que especifica, amén, algo muy importante, y ese texto lo encontramos en Hebreos capítulo 9, verso 27, que dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto,
el juicio. Para poder entender esto, necesitamos ir al origen, de donde comenzó todas las cosas. En el libro de Génesis encontramos cuando Dios creó al hombre y le dio el soplo de vida, y el hombre vino, amén, amén, y tuvo vida. Pero al pasar, hermanos, de los tiempos, el Adán desobedeció a Dios y desde ese momento comenzó a morir. Por ejemplo, comenzó a envejecer, a enfermar. Cuando Dios dio el soplo, hermanos, llegamos a ser seres tripartitas. Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Cuando morimos terrenalmente, el cuerpo se queda aquí en la tierra. El espíritu, que fue el soplo, regresa a Dios. Es a través del espíritu, hermanos, como tenemos relación con Dios. Por eso nuestro espíritu gime, Abba Padre. Porque el espíritu es el que tiene la relación con Dios, en el sentido espiritual. Pero el alma, amén. Por eso fuimos hechos seres tripartitas: cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cuando el ser humano muere, amén, el cuerpo se queda, el espíritu va a Dios, pero el alma, esa es la pregunta. ¿Qué sucede con el alma? Vamos a ir esta tarde, hermanos, a mirar a través de la bendita palabra qué es lo que nos enseña, amén, con respecto a nuestro tema. ¿Qué hay después de esta vida? Y esta pregunta, sin temor a equivocarme, yo creo que todos los seres humanos que habitamos este globo terráqueo nos las hemos hecho en alguna ocasión. ¿Qué sucederá cuando yo parta de este mundo? ¿A dónde iré a dar? ¿Cuál será mi destino? ¿Qué es lo que me espera en el más allá? Y todas estas preguntas que el hombre se ha hecho, hermanos, no ha tenido una explicación. Porque el ser humano no la puede explicar. La única que la puede explicar realmente es la palabra de Dios. Y a través de ella vamos en esta tarde, hermanos, a meditar sobre este tema que es importantísimo. Amén. Que es vital para nosotros el darnos cuenta realmente qué es lo que hay después de que partamos de este mundo. Primero, después de la muerte hay una vida eterna. Por eso decimos, el alma es eterna. Cuando esta persona me decía, es que cuando uno muere se acaba todo, yo le dije, está equivocada. Le dije, ¿sabía usted que el alma es eterna? Se acabará en esta vida, pero el alma todavía va a seguir. Porque el alma no va a morir. El alma es eterna. Hay muchas ideas y creencias equivocadas sobre qué hay después de partir de este mundo. El ser humano se ha empeñado en hacer muchas investigaciones para saber y conocer qué es lo que hay en el más allá. Y lo han hecho a través de películas. Lo han hecho a través de cuentos del más allá. Sin imaginar siquiera realmente lo que están haciendo. Tratan de dar una explicación con respecto a esto y sin darse cuenta que hay un mundo invisible donde también opera el diablo y sus ángeles. Donde a través de cuentos de terror, a través de, amén,
creencias erróneas han hecho cosas sobrenaturales, donde se han visto cosas, hermanos, que son demoníacas. Simplemente con el único deseo de querer saber realmente qué hay en el más allá. La palabra del Señor, hermanos, nos da una respuesta clara con respecto a esto. Y nos enseña, amén, que cuando el hombre parta de este mundo, irá a ir a dar a uno de dos lugares. Amén. Ya sea al cielo o ya sea al lugar de tormento, conocido como infierno. No hay lugar de intermedio. Amén. No hay purgatorio, como nos han hecho creer durante muchos años. Que cuando la gente muere, va a una sala de espera, va al purgatorio a esperar para ser purificado y de ahí pasar al cielo. No es cierto. No hay nada de esto, no hay limbo. La Biblia especifica con mucha claridad que solamente hay dos lugares donde el ser humano va a ir a dar. Y estos dos lugares van a ser eternos. Ya sea el cielo o ya sea el infierno. Pero déjeme decirle algo. El destino del ser humano se basa en su relación que tenga, amén, con el Señor. Es decir, si la persona aceptó a Cristo como su Salvador personal y muere en Cristo Jesús, implica ir al cielo. Pero si la persona no aceptó a Cristo y murió en sus pecados, entonces, hermanos, implica ir al infierno. Vuelvo a reiterar, la Biblia nunca menciona un purgatorio, como algunos lo enseñan. La persona que muere solamente va a uno de estos dos lugares, al cielo o al infierno. Por eso es importante decir que conozcamos lo que dice la palabra de Dios. Esta es una vil mentira que el diablo ha sacado. Ese es un vil engaño que por muchos años la gente ha creído. Pero la palabra del Señor lo enseña. Amén. Mientras hay vida, hermanos, hay esperanza. Déjeme citarle un pasaje que se encuentra en Juan capítulo 3, verso 36, que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Otro pasaje dice en Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otro pasaje dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, entendemos claramente este asunto, hermanos. Después de la muerte hay una vida eterna. Amén. Hay una vida en la que el ser humano pasará su eternidad. Amén. Pasará su eternidad. Amén. Y eso refiriéndose principalmente a cómo vivió. Y digo esto porque el ser humano tiene en sus manos la decisión o la solución de escoger dónde quiere pasar su eternidad. En dónde la quiere pasar. ¿En el cielo o en el infierno? Con Cristo se va al cielo y sin Cristo, hermanos, se va al infierno. Segundo, después de la muerte hay una resurrección. Estamos viendo, amén, qué es lo que la Biblia nos enseña que hay después de la muerte.
Después de la muerte hay una vida eterna, que es para siempre. Pero también después de la muerte hay una resurrección. Hay un pasaje en la palabra de Dios, y quiero citar por lo menos dos pasajes. Amén. El primero lo encontramos en Juan capítulo 5, verso 28 y 29, que dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Otro pasaje lo encontramos en Daniel capítulo 12, versículo 2, que dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué es lo que nos están enseñando estos versículos que acabamos de leer? Simplemente nos están demostrando que al dejar este mundo, o sea, al morir, todo ser humano se va a levantar de sus tumbas. Amén. Todo ser humano se va a levantar de sus tumbas. Amén. Pero unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por eso la palabra del Señor, hermanos, lo especifica, amén, en Primera de los Corintios, capítulo 15, del verso 18 hacia abajo, hermanos, nos especifica acerca de la resurrección y dice: y cada uno a su debido orden. Amén. Cada uno a su debido orden. Primero, amén, Cristo, que es las primicias. Segundo, amén, los muertos en Cristo. Y sucesivamente así, pero cada uno por orden. Y los últimos que van a resucitar serán los condenados, los que están, mis amados hermanos, en el lugar de tormento. Lo hemos dicho, amén, en el Seol o en el Hades, amén, se encuentra el seno de Abraham, amén, y lo que es el lugar de tormento, amén. Ahorita en el seno de Abraham ya no hay ningún justo, no hay nadie. El seno de Abraham está vacío y todos están allá en el cielo con el Señor. Y en el lugar de tormento, que es conocido infierno, ahí están todos los pecadores, todas las personas que hicieron lo malo, homicidas, alcohólicos, drogadictos, narcotraficantes. Ahí están de todos los tiempos. Y ellos van a resucitar hasta el último juicio, que es el juicio del gran trono blanco, para recibir su sentencia, la cual ya está destinada simplemente por su pecado. Por eso Daniel dice en su última parte, dice: y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Gloria a Dios. Qué importante es conocer esto, amados hermanos. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos, base a lo que estamos hablando, en Job capítulo 14, versículo 14. Miren lo que dice: cuando el hombre muere, ¿volverá a vivir? Esta es una pregunta que Job se hace. Cuando el hombre muere, ¿volverá a vivir? Esta pregunta ha inquietado a los hombres desde tiempos inmemorables. Es una pregunta que se han hecho. Y tristemente, hermanos, como lo he estado diciendo, hay creencias erróneas, por ejemplo, que dicen que de aparecidos, que se me apareció mi papá, se me apareció mi mamá, se me apareció mi hermana. Y dicen es que y la respuesta que muchos dicen es que los vistes porque aún todavía los traes en tu recuerdo y porque tú no los dejas descansar, porque tú no dejas que se vayan, porque los estás invocando. Y Job pregunta: cuando el hombre muere, ¿volverá a vivir? Amén. Esto es algo que ha impactado realmente a la sociedad, al ser humano con respecto a esto, hermanos. Mire, en la Biblia, Dios inspiró a Job no solamente para que hiciera esta importante pregunta, sino para que además la respondiera. Amén.
para que la respondiera dirigiéndose a Dios. Mire, Job dijo, amén, en el versículo 14 y versículo 15. Dice, todos los días de mi edad esperaré. Y no me gusta lo que dice, hasta que venga mi renovación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. O sea, Job tenía la certeza, hermanos, la convicción de que Dios le iba a levantar, de que Dios iba a levantar, amén, a través de una resurrección. Este pasaje de Job hace alusión, hermanos, a que los muertos resucitarán, amén, volverán a vivir por medio de una resurrección. Porque el texto que leímos dice que Dios es un Dios ¿qué? De vivos y no de muertos. Porque para Él todos viven. Nada más que todos viven, nada más que unos viven para eternidad con Él y otros vivirán para confusión y condenación eterna. Amén. Por esto, hermanos, nuestra relación con Dios no puede terminar con la muerte física. Amén. Por eso Jesús lo dijo, diciéndosele a Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso nuestra relación con Dios no puede terminar así, hermanos. No puede terminar con la muerte física. Amén. Por eso es necesario que haya una resurrección entre los muertos. Amén. Por eso es necesario que haya una resurrección. Amén. Tercero, después de la muerte, el alma está consciente. El tema es que hay después de la muerte. Después de la muerte, ¿qué, hermanos? Hay una vida eterna. Después de la muerte hay una resurrección. Y tercero, después de la muerte, el alma está consciente. Amén. Tristemente, como lo he dicho, algunas personas que tienen una enseñanza errónea, amén, con respecto al destino del ser humano. Ellos dicen que después de la muerte no va a pasar nada. Que cuando el hombre muere, o cuando su cuerpo muere, su alma muere. Que las personas cuando mueren se termina su vida y no va a pasar nada. Amén. Eso es lo que muchas creencias o muchos grupos religiosos tienen estos conceptos. Pero esa es una mentira tan grande. Esa es una mentira que el diablo, hermanos, ha formado en la mente de muchos líderes religiosos, de muchos conocedores de la Biblia, que tienen esta idea tan equivocada y lo enseñan, que cuando el hombre muere, hermano, termina su vida. Pero esto no dice la palabra de Dios. Yo a veces me pregunto, por ejemplo, en Adolfo Hitler, que mató más de 6 millones de judíos, que hizo tanto daño, como en Stanley, como en Chávez, y muchos otros grandes mandatarios que han matado miles de personas. Narcotraficantes, hermanos, que han hecho crímenes sanguinarios y han matado gente inocente. Personas que han experimentado, hermanos, daños sobre su cuerpo, han sido dañados. Pedastras que han hecho violaciones con niños. Hombres que han ultrajado mujeres. Hombres que han hecho infinidad de
cosas. Yo me pregunto, si en verdad, como dicen esas creencias, si cuando el hombre muere, su alma muere, entonces ¿cuál es el sentido de la vida? Si es así, entonces cualquier persona va y hace alguna maldad, va y hace algún daño y simplemente pues no va a recibir ningún castigo. Puede robar un banco y puede gastarlo donde quiera y puede cambiarse el nombre, puede hacerse cirugía plástica y va a disfrutar y se muere y gozó de la vida y no le sucedió nada. Entonces yo me pregunto, entonces todo el daño que se ha hecho o que han hecho a muchas personas, entonces ellos no tendrán ningún castigo. ¿No pagarán por los crímenes que han hecho? Por eso estamos tratando de entender esto, que esa es una vil mentira que se ha enseñado a través de los años, a través de los tiempos, donde han tratado de engañar a la gente con respecto a esto y no les quieren hablar de la realidad, de la verdad, de los temas importantes para que la gente se prepare y tenga cuidado realmente de saber que cuando después de que parta de esta vida, amén, si no estuvo en Cristo, amén, va a ir a dar al infierno. Mire, déjeme citarle lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son, fíjese bien lo que dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, es mentira lo que enseñan. La palabra del Señor dice que todas las personas que han hecho daño y han muerto van a recibir una recompensa. Y esa recompensa es un castigo por haber hecho lo malo delante de Dios. ¿Por qué? Porque murieron en sus delitos y pecados. Dios es un Dios justo. En él es un Dios de justicia. Él no puede pasar por alto esto. Entonces simplemente, hermano, amén, la mentira del diablo es hacer creer para que la gente haga esto. ¿Por qué? Porque el diablo sabe, el diablo conoce y sabe que desde que el momento, amén, que él pecó, conoce su destino. La Biblia dice que el infierno o el lago de fuego fue hecho para el diablo y sus ángeles. Se originó en la creación para ellos, hermanos, amén, por su pecado, y el diablo no se quiere ir solo. El diablo no se quiere ir solo. Por eso el diablo está metiendo infinidad. ¿Sabe quién va a mandar mayor cantidad al infierno, aunque usted no lo crea? ¿Sabe quién va a mandar más gente al infierno? Es la religión. La religión es la que va a mandar más gente al infierno. ¿Por qué? Por sus malas creencias y sus malas enseñanzas, porque no enseñan conforme a la palabra de Dios. Amén. Y a la gente le hacen creer que viviendo de esa manera van a ir al cielo sin saber, hermano, que se están yendo a un destino de condenación eterna. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Amén. Bendito sea Dios. Otro pasaje, hermanos, lo encontramos también en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21, verso 8, que dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idolatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda, amén, que es la muerte segunda. Gloria a Dios.
Las Sagradas Escrituras, hermano, nos enseña que el alma tiene conciencia aún después de la muerte física. Y no entra, como muchos dicen, amén, en un estado de sueño, amén, de entera inactividad y total inconsciencia. Eso no es cierto. La Biblia dice en Lucas capítulo 16, versículo 22 al 31, que el alma está consciente y que a través de los 5 sentidos percibe lo que hay, amén, en ese lugar. Y si no, pregúnteselo al hombre rico. Amén. Pregúnteselo al hombre rico. Él tuvo sed. Él se acordó de sus hermanos. Él pedía que lo dejaran ir a hablarle a sus hermanos. O sea, él tenía conciencia del lugar de donde estaba. Así que, amados hermanos, necesitamos saber que no todo termina con la muerte física. Es verdad que el cuerpo yace inerte, o sea, muere, pero el alma y el espíritu siguen con vida. Dice Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Amén. Pero el alma, es la pregunta. Pero el alma, aquí dice que el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu a Dios, porque Dios sopló y dio aliento de vida. O sea, Dios incrustó el espíritu. Amén. Pero aquí dice, y el alma. Y Ezequiel capítulo 18, verso 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. Amén. Esa condenación es la muerte segunda. Y consiste en estar separados de Dios por toda la eternidad. El mismo apóstol San Pablo, hermanos, define el infierno de la siguiente manera. Amén. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 al 9. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ojalá que el Señor encamine nuestro corazón a reflexionar, amén, en lo que nos espera después de la muerte, amén, después de partir de este mundo, amén, y así que decidamos tener constantemente una relación con Dios. Era importante, hermanos, un mensaje, amén, con respecto a qué hay después de morir, para que Dios abra nuestro entendimiento y nos podamos dar cuenta, hermanos, que en esta vida hay otra vida después. Y que en esa vida, hermanos, será eterna. Amén. Será eterna. Le decía a un hermano en la mañana, la Biblia dice que son 70 años y lo más robusto son 80, y ya cuando son de 90 a 100 ya es un extra. Amén. Pero la Biblia dice que son 70, 80 años. Amén. Es lo que puede durar el cuerpo del ser humano vivo en la tierra. Pero el morir y el partir de este mundo, esto es por toda la eternidad. Pero de acuerdo a cómo vivimos, de acuerdo a cómo caminamos, de acuerdo a cómo estamos con el Señor, amén, vamos a decidir en dónde vamos a pasar nuestra eternidad. ¿Con Dios o sin Dios? Así como está, quiero que cierre sus ojos un momento y hagamos una oración. Y sobre todo invitamos a las personas que acepten a Cristo con todo su corazón, para que cuando termine su vida se vayan con el Señor. Solo con Cristo pueden ser salvos y con Cristo pueden solamente tener vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia. Pedimos en esta
tarde, bendito Dios, que tú bendigas la vida de cada uno de tus hijos. Y que nos permitas, bendito Dios, a través de tu palabra, Señor, darnos cuenta que estamos de paso en este mundo, que somos peregrinos, que es nuestra mansión, nuestra morada no es aquí, Señor, sino es allá contigo. Pedimos, eterno Dios, que guarde nuestra vida y que perdones nuestros pecados, Señor, y que nos enseñes, Señor, a obedecer y a caminar contigo todos los días. Ayúdanos, Señor, a poder servirte, el poder caminar contigo, Señor, y honrarte en todo tiempo. Ayúdanos a ser buenos hijos tuyos, buenos cristianos, consagrados a ti, Señor, fieles a ti, obedientes a ti, para que cuando moramos, Señor, o que tú vengas, podamos irnos contigo. Ayúdanos a hacer tu voluntad todos los días de nuestra vida. Y permítenos, Señor, que tu palabra en esta tarde haya abierto nuestro entendimiento. Si alguna vez nos hemos preguntado con respecto a qué es lo que hay más allá, Señor, de esta vida. Tu palabra es clara, tu palabra es verdadera. Tu palabra nos enseña, eterno Dios, que solamente hay dos lugares donde vamos a estar. Por eso pedimos, Señor, que nos ayudes a prepararnos cada día, a servirte a ti con todo nuestro corazón, a obedecerte, Dios, y que en todo tiempo, Señor, guardemos tu palabra en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, y que tu nombre sea glorificado y sea exaltado por siempre. Gracias, bendito Dios, te damos, y todas las cosas, bendito Dios, las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios.